¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su Santidad Pío XI. Y su Santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su Santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Fue el turno de la exposición de Milei en Naciones Unidas. Dijo varias cosas, como de costumbre en esa observancia que él tiene de criticar a todo lo que lo rodea, y una de las frases que se nos ocurre comentar es una donde dice textualmente que la agenda que tiene el mundo ahora es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que las profundiza. Continuó diciendo el Cachivache: la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitar el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a los activos, insistió Milei, y dio como ejemplo lo sucedido durante la pandemia. Hemos visto, dijo textualmente, como una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violencia sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Es decir, todos libres y en la calle, que era más o menos lo que decía Patricia Bullrich cuando decía queremos la Pfizer. ¿Se acuerda cuando discutía las vacunas porque estaba entongada con una de las vacunas que después con el tiempo resultó que era una que traía consecuencias? Bueno, todo esto que pertenece al pensamiento de un cachivache fue expuesto en Naciones Unidas, y lo triste es que se hace en representación de la Argentina, de que imaginariamente es el pensamiento de un Estado, porque en este momento el cachivache representa al Estado argentino. Claro, estamos frente a un dilema propio, nacional, pero que en medida que este hombre da un paso afuera, internacionaliza y pone de manifiesto la tremenda inaptitud de selección que ha tenido nuestro pueblo cuando eligió a este muñequito que hoy se pasea por el mundo diciendo esas frases que a él se le ocurre, pero que en la práctica y en la realidad no existe. Alguien que se llama liberal, que habla de la libertad constante y permanente, y que manda, por ejemplo, a reprimir
a los jubilados, a los universitarios, a los que se les haga a protestar en la calle. Es el mismo que se dice liberal y tiene un cepo con la moneda extranjera. Es el mismo que habla de la igualdad y se hizo dar amplios poderes en el Parlamento, es decir, que él es el monarca, es el rey. O sea, todo un discurso cachivache tal cual la personalidad de quien lo hizo. Pero bueno, más allá de esto y que la prensa canalla lo aplauda y que la Nación Más considere que fue una pieza exquisita de la literatura y del pensamiento universal, más allá de todo esto, lo que importa es con qué facilidad se muestran 2, 3, 4 o 5 caras en una persona y parece que nada se altera, que todo es igual, que decir una cosa y hacer otra en la Argentina es una cosa permanente, que no tiene castigo, que no hay una reacción para decir usted mintió en la campaña, usted miente con lo que hace, usted miente con lo que dice afuera, usted no es liberal, usted es una estatista que ha gozado de todos los viajes al exterior, 13 viajes con la plata de todos los argentinos, usted es el mismo que organiza un asado y le niega que puedan comer un bife o 100 gramos de carne los jubilados. Es decir, la falsedad ideológica que tiene el cachivache, no hace falta que la contemos, porque los que escuchan este programa, por lo general, saben de qué estamos hablando. Ahora, el problema no es lo que piensen los que escuchan este programa o lo que piense un grupo de la sociedad argentina. El problema es que está allí sentado no por una dictadura, sino por la opción de elección de nuestro pueblo. Y por lo tanto, aquí es todo un tema sociológico, antropológico, de autoestudio que tenemos que hacernos para saber por qué pasó lo que pasó. Si fue una venganza a los que estaban que no habían satisfecho la voluntad popular, si fue un rato de locura, si fue la inocencia de creerle a alguien que apareció como una novedad. Pero lo que siempre hemos dicho, que lo más importante era que en la propuesta de él hablaba de romper todo, de entrar con una motosierra. Le dijo al pueblo argentino que iba a ser un topo, que venía a destruir el Estado. Y voluntariamente la mayoría del pueblo decidió que se rompa todo. Entonces, esta es la relación de análisis que tenemos que hacer, más allá de si el cachivache está sentado en el sillón de Rivadavia, porque en realidad él no es culpable de haber tenido los votos que tuvo y de haber sido ungido en absoluta democracia y libertad, democracia fraudulenta, pero democracia al fin, que es la que usamos y tenemos. Entonces la pregunta somos nosotros y no él, porque si en realidad la mayoría del pueblo creyó que esa era la solución, el tema es ¿qué pensará esa mayoría? ¿Qué pensarán aquellos que votaron? Y entonces nosotros podemos decir desde esta observancia, bueno, lo hicieron por odio, porque no quieren que el peronismo se recicle ni esté en el gobierno y en el poder, lo hicieron porque estaban cansados de lo que pasó con el gobierno anterior. Podemos usar cualquier hipótesis de análisis y todas van a conducir a un punto. Pero lo central de esto es entender que está sentado allí por la mayoría del pueblo argentino. Y por lo tanto, como no sabemos qué está pensando esa mayoría, porque la protesta es de núcleo, de sectores, ustedes pueden escuchar este programa y van a encontrar un libro de queja abierto, pero escuchan otro programa y van a escuchar lobas y aplausos. Entonces, ¿cuál es la realidad acerca del pensamiento de la sociedad nacional sobre el cachivache? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Dónde está parada la sociedad argentina? Bueno, esta es la parte que hay que averiguar. Esto es lo que tenemos que tratar nosotros de darnos cuenta. Y en todo caso también la otra pregunta y la otra reacción. ¿Y si esto que está no sirve? ¿Con qué se lo reemplaza? ¿Y quiénes son los que lo van a reemplazar? ¿A dónde están? Entonces, cuando todo esto ocurre, uno entra en una nebulosa y empiezan los signos interrogantes a autocuestionarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué se llegó a elegir este cachivache? Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque lo dijimos antes,
cuando lo estaban por votar, es un cachivache y sostenemos que es un cachivache. Ahora, el problema no es lo que decimos nosotros, el problema es lo que hace la sociedad mayoritariamente. Y esa sociedad mayoritariamente le creyó a este mentiroso que vino a decir, además, y eso es muy preocupante, que venía a romper todo, que venía con una motosierra y dijeron, vamos a votar al que viene a destruir todo. Este hecho es un hecho digno de análisis. ¿Por qué una mayoría del país quería romper todo? En definitiva era un mensaje. No quería romper todo. ¿Sabe lo que querían? Era romper con la costumbre de que apareciera lo nacional, lo popular, en cualquiera de sus formas. ¿Y por qué? Bueno, acá tenemos que entrar en algo que es mucho más trascendente. Miren, cierta vez fui a visitarlo en la calle Díaz Vélez, donde vivía a Paul. Hacía ya muchos años que a Paul había dejado de ser el responsable de la difusión de la época de Perón. Y cuando encuentro un libro de Goebbels a la vista. Le pregunté por qué tenía ese libro allí y me contestó que era porque en realidad cuando los tanques alemanes habían entrado en París, la batalla la habían ganado psicológicamente. Los franceses no le tenían miedo a los Panzer, sino a todo lo que Goebbels le había metido en la cabeza y se entregaban apenas veían un alemán. Es decir, la batalla psicológica. Bueno, acá hubo una gran batalla psicológica. Acá le dijeron a la sociedad, toda la prensa canalla, al unísono, vamos por otro camino, terminemos con los peronchos, saquemos de encima a esta gente, basta de kirchnerismo, basta de peronismo, basta de todos estos sismos populistas. Y terminamos en Milei. ¿Y qué creen que Milei llegó por el voto de quién? ¿De los radicales que siguen siendo una minoría del país? No. ¿De los liberales que son un puñado minoritario menos que los radicales? No. Entonces busquemos en los que cantaron la marchita alguna vez y a lo mejor votaron esto. ¿O usted cree que no pasó? ¿O usted cree que Milei se sienta allí simplemente porque sumamos votos radicales y liberales? Me parece que no. Me parece que hubo de todo y ahora los que votaron al cachivache y sufren las consecuencias, los que ven que no se para la inflación, que no hay trabajo, que los comercios están vacíos, que no se puede pagar el transporte, que vienen los tarifazos de luz, de gas, del agua, pero no de los salarios, cuando todo eso lo viven en vida propia, entonces salen con la frase hecha. ¿Y qué espera la CGT para salir? ¿Qué esperan los gremios? ¿Cómo? Si cuando tuvieron la oportunidad sufragaron equivocadamente, ahora le piden a los demás y terminan saliendo los jubilados. Bueno, ahora van a salir hoy los universitarios, los dos extremos. Ojo, este programa les abre el micrófono para que ustedes opinen, por lo tanto ha sido un libro de queja histórico, pero hay que hablar menos y hacer más en la modificación de esta realidad. Bueno, sinteticemos. Ayer el cachivache en Naciones Unidas habló de democracia. Él que se hizo dar amplios poderes. Desde lo que fue el DNU 70-2023 a la ley bases que nosotros... Gerardo Martínez está hablando, vamos. Entramos en un juego de toma y daca en función de los objetivos que tenía el gobierno. Y dejamos claro desde el primer minuto hasta el último la posición política en la que estábamos y que no estábamos dispuestos a que ni a través de ese DNU ni a través de esa ley se vulneren principios fundamentales del funcionamiento de la República y de la economía y de la sociedad en su conjunto y también de cuestiones de derecho administrativo que todos sabemos que han sido muy pero muy importantes. También lo decimos siempre, podemos tener nosotros toda la vocación de querer llevar adelante estos posicionamientos y que estos posicionamientos queden claramente reflejados en las cámaras. Pero para que se constituyan como mayoría necesitamos que otros tengan la misma vocación de construir esas mayorías. Lo que pasó con el DNU 70-2023, donde los senadores pudieron construir una mayoría que permita ejercer ese rechazo,
pero que nosotros hoy vamos y vemos a los diputados y a las diputadas desde los distintos espacios políticos y no están en una posición muy distinta a la que tenían hace 3 o 4 meses atrás. Es cierto, en otros temas hemos logrado el camino inverso, hemos impulsado desde la Cámara de Diputados una ley de haberes jubilatorios, una ley de universidades, y hemos arrancado nosotros con el rechazo del DNU de los 105 millones de dólares de gastos reservados para la CIDE. El Senado lo logró ratificar todos esos posicionamientos políticos. Ahora, después vos te sorprendés, porque hoy venimos de un debate fuerte, recién que inclusive algunos diputados todavía no están acá porque están en el plenario de comisiones con el tema Aerolíneas Argentinas, ¿no? Los mismos que le permitieron tener en su momento la media sanción de diputados y después la votación definitiva en la Cámara de Diputados, ahora piden salvaguarda a la hora de declarar aerolíneas como sujeta a privatización, porque se sienten estafados por el gobierno con lo que hizo con la ley Bases. Cuando vos negociás con estafadores, pasan las cosas que pasan. Y me parece que nosotros en eso, yo no renuncio, y lo saben todos, ninguno de nosotros renuncia a hacer política y tratar de generar mayorías. Las mayorías se construyen también negociando. Nuestro proyecto era más ambicioso en términos de impacto en el tema jubilaciones, en el tema universidades. Logramos el consenso posible para aprobarlo y así todo eran muy buenos proyectos ambos. Uno ya vetado, el otro hay que ver qué es lo que pasa. Pero una cosa es trabajar para construir mayorías y otra es entregarle herramientas, como dicen, para la gestión, cuando esas herramientas después a la vuelta de la esquina no solamente son utilizadas en contra del pueblo argentino, sino que son usadas en contra de los propios legisladores nacionales, sean senadores o diputados, que terminaron dándole los votos para que se aprueben. Me parece que va llegando un momento de que tiene que haber una profunda madurez, coherencia y responsabilidad en todos los sectores políticos que incluyen la Cámara de Diputados y el Senado, para que estas cosas y otras que hoy se están discutiendo definitivamente no pasen por los ámbitos parlamentarios. Vamos a meternos en el tema Malvinas. La delegación argentina pasó por las Naciones Unidas. Hay que decir que Milei brevemente habló de la cuestión Malvinas en su discurso. Lo utilizó en realidad para criticar a las Naciones Unidas. Él venía criticando a las Naciones Unidas con su agenda socialista, cooperativista, y lo utilizó para criticar el funcionamiento, diciendo, bueno, hay una resolución del tema Malvinas que se vota acá y después llega al Consejo de Seguridad y se lo veta. Cosa que tiene razón. Ahora, después tendría que haber inmediatamente vuelto al reclamo histórico argentino sobre la soberanía. Esa parte no la hizo, no hizo solo la cuestión de para criticar a las Naciones Unidas. Casi al mismo tiempo, nuestra canciller Diana Mondino se reunía con el canciller británico y firmaba, David Lammy se llama, tenemos el tuit por ahí que publicó la Cancillería, con un comunicado con algunas vaguedades. Sí informaba, ahí está Mondino con el británico, sí informaba que dos cosas, ¿no? Que se reanudaban el vuelo semanal de San Pablo a las islas, es un vuelo que también lo había acordado Macri en su momento, pasa por Córdoba y va a las islas. Y también la ida de los familiares, o sea, los trabajos para la identificación de los cuerpos en las islas. Hasta ahí, bueno. La cuestión es que también habla de una agenda ambiciosa en materia de cooperación en diferentes ámbitos y bajo la fórmula de soberanía. O sea, vuelve al esquema del paraguas, aquel del Menem. ¿Te acordás de la política de seducción? Sí, el paraguas significaba más o menos, corregime, que no discutimos Malvinas, pero eso lo ponemos bajo un paraguas y podemos discutir todo lo que tiene que ver con el resto de las relaciones bilaterales, claro, sin afectar la cuestión de soberanía ni para un lado ni para el otro. Claro, algo así. Esa fue la fórmula que utilizó el menemismo y aquella política de seducción. Y hay una lógica parecida en el macrismo y ahora en este gobierno de Milei de decir, bueno,
más o menos se dejaron. Ya está, no los vamos a sacar nunca. ¿Vos te acordás lo que incluyó aquella... Lo de aquella los ositos. Sí, le mandaban los ositos Ay, de peluche. los Winnie Pooh. Los ositos Winnie Pooh que le mandaba el canciller argentino Guido Di Tella a los isleños para decirle: hola, somos argentinos, somos copados. Te abrazo. Exactamente. Bueno, diciendo, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, avancemos en todos los puntos que tenemos en común. Ellos, o sea, cuando le das la posibilidad, avanzan siempre en la dirección que les conviene. Esto fue este acuerdo, de nuevo, a través de un comunicado, como aquel que recordabas vos, el de Forador y Duncan durante el gobierno de Macri, que en realidad tendrían que hacer acuerdos que pasen por el Congreso si se modifican las condiciones del acuerdo o de la soberanía argentina, el tema Malvinas. Fue criticado. Hay diplomáticos que están diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos? Porque esto les facilita toda la conectividad a ellos, ¿no? Se supone que tenés que ejercer presión para conseguir cosas y no se dé gratuitamente, porque si se dé gratuitamente, no estás llegando a ningún beneficio de tu parte, ¿no? Es la misma lógica que lo de la deuda. Vos fijate que para la deuda están cambiando la ley de administración financiera, claro, para endeudarnos peor y sin ninguna ventaja. Y acá están yendo a negociar con Inglaterra a cambio de nada, con cesión de soberanía. Absolutamente, todo el tema de soberanía, bueno, el tema deuda, el tema de aerolíneas, no perder la aerolínea de bandera, y todo va en la misma lógica. Hubo tweets de Carlos Bianco, por ejemplo, el ministro de Gobierno, que se sabe que es el funcionario más cercano a Kicillof, dijo, bueno, en cada nuevo gobierno argentino, Reino Unido presenta 3 exigencias sobre Malvinas: diluir el peso de las disputas en la agenda bilateral, mayor conectividad aérea de las islas, flexibilidad para explotar los recursos pesqueros. Milei acaba de conceder todas a cambio de nada, dice Carlos Bianco. También hay un tuit del diputado Tognoli que dice que va a pedir la citación de la canciller Mondino al Congreso para que rinda cuentas. A ver, la entreguista Mondino debe rendir cuentas ante el Congreso Nacional. El gobierno de Milei acaba de restablecer el vergonzoso acuerdo Forador y Duncan de 2016 que buscaba consolidar la usurpación británica en Malvinas. En los hechos, esta reedición de aquel nefasto pacto que el ex vicecanciller de Macri firmó estando borracho, le permitirá al usurpador inglés ampliar la explotación pesquera, iniciar tareas de extracción petrolera y restablecer los vuelos desde San Pablo. Y por último, hay también un comunicado. Hizo la asamblea, el parlamento que tienen las islas, donde, se mostraron obviamente felices por este acuerdo. Es la libertad, es la libertad. Qué gana de preguntarle a Victoria Villarroel, ¿no? Por este acuerdo. Que va a favorecer la economía, el turismo y la conectividad de las islas, dicen los propios isleños, marcando, que se ha cedido un montón y nosotros no hemos conseguido nada. Obviamente ellos están mostrando, hay una agrupación de familiares de excombatientes que le agradecen a Mondino, y esto es porque, claro, le facilita el traslado a las islas, ¿no? Ahora es muy complicado porque tenés que ir hasta el sur, esperar, la conexión. Ahora a través de Córdoba va a ser más sencillo, pero es una cuestión de comodidad frente a lo que se cede muchísimo. Básicamente, esta cuestión de conectividad que hablaban los isleños, la llegada de turismo para ellos y un montón de facilidades que le va a otorgar este vuelo que llega directo desde Brasil, ¿no? Brasil, Córdoba, de nuevo a las islas. Pero quería marcar este punto de la agenda. En el bloque de Unión por la Patria prometen insistir, porque, de nuevo se está cediendo soberanía, como sucedió ante el gobierno de Mauricio Macri, y hay una lógica, y si vos lo ves, recordemos las declaraciones que hubo de Patricia Bullrich, de la diputada Ahmed Chet, del diputado Iglesias, siempre la misma lógica. Ya está, esto no nos pongamos a discutir algo que sabemos que no podemos ganar. Veamos. Diputados nacionales elegidos
después de haber dicho en redes sociales, las Falklands. Claro. Sí, entreguen esas islas de mierda que ya no le importan a nadie. Patricia Bullrich diciendo podríamos haber negociado la vacuna Pfizer a cambio de las Islas Malvinas. Claro. Toda una pandilla de entreguistas miserables, de ratas. Claro, todo diciendo, que hoy están bueno, en ya el está, gobierno. seamos realistas, ¿no? Esto ya está, ya no hay, Seamos no tiene ningún realistas sentido seamos realistas del rey de España. del rey de británico. Cedamos todo y bueno, vemos que podemos conseguir a cambio, ¿no? Una promesa, porque como ellos nunca te van a hacer nada gratis. Los británicos. Ya lo aprendimos, son muchos años de historia, ¿no? Pero bueno, acá un nuevo paso que ha dado la canciller Mondino en este vergonzoso, podemos decir, paso, vuelvo a reiterar, de esta comitiva argentina por... Movilización de gremios aeronáuticos aquí frente al Congreso de la Nación, con el acompañamiento también de otras organizaciones sindicales. Hoy aquí en el Congreso comienza a tratarse el proyecto de ley para la privatización de Aerolíneas Argentinas, algo que ya fue rechazado en la ley base, pero que el gobierno vuelve a la carga en medio de un ataque muy brutal sobre la aerolínea de bandera, con un desfinanciamiento y con un deterioro salarial en sus trabajadores que los gremios denuncian que es de hasta el 80%. Cobertura aquí de Radiográfica, Congreso de la Nación. El gobierno, así como en los 90, el gobierno de aquel entonces tomó a los telefónicos para disciplinar y llevó adelante una lucha que terminó dejándonos a todos los argentinos prisioneros de los monopolios de las telefónicas. Ha tomado ahora el tema aerolíneas. Lo que hizo fue frizar los salarios en octubre del año pasado, dejarnos 80% por debajo de la inflación, impulsar un nivel de conflictividad muy elevado y usar ese conflicto para mostrar sus verdaderos intereses, que lo estamos viendo hoy en el Senado. Siempre la verdad sale a la luz, los verdaderos intereses, a veces es muy difícil verlo en medio del contexto donde estigmatizan, persiguen, desinforman, denuncian. Pero bueno, ya nos vamos a enterar cuál es la intencionalidad. Lo que sí está claro es cuáles van a ser las consecuencias. En la síntesis es, tenemos hambre. Estamos con un 80% debajo de la inflación, o sea que el poder adquisitivo nuestro con respecto a noviembre es del de un 20%. Y no hubo una sola recomposición salarial. Las pocas negociaciones que hubo fracasaron y obviamente esto es un conflicto buscado por el gobierno para llegar a lo que vemos, el intento de privatización, cosa que en su momento la empresa Aerolíneas Argentinas fue sacada del Congreso en virtud de que todos los gobernadores operaron, dado que se van a quedar sin conectividad. Y hoy lo estamos viendo, corredores federales que ya no vuelan, escalas a los que no se está volando. Y bueno, este es el resultado de una política de gobierno que va a la chique para poder vender, desguazar Aerolíneas Argentinas, para hacer negocios con intereses que son espurios a los de los argentinos. La situación del país, no solamente de los aeronáuticos, sino de todas las actividades de transporte es crítica. De hecho, mañana va a haber una reunión de la mesa de transporte y probablemente se decida hacer medidas de acción directa en conjunto en todos los sindicatos de transporte del país. Acá hay un interés económico claramente. En el 2023 Aerolíneas facturó 2.500 millones de dólares y tuvo un superávit, una ganancia neta de 32 millones de dólares. Y le aportó al Producto Bruto Interno del país cerca de 8.000. Lo que quieren ellos es repartir esa facturación en empresas amigas y en los intereses que tienen creados. No, bueno, hay una mesa transversal, sin jerarquías, sin hegemonía, sin preeminencia de ninguna organización sobre otra, ningún dirigente sobre otro, para tratar sin la organicidad de las centrales a las que pertenecemos, la UGAT, la CAT, tratar de articular políticas para defendernos de las políticas del gobierno en cuanto a atacar el derecho de huelga, criminalizar la protesta, el ataque de dirigentes, el intento de reforma laboral, el ataque de los dirigentes solamente al sindicato de pilotos o a los aeronáuticos. Esto es una política que van a tratar de imponer. Nosotros tenemos claro que en la política los políticos hacen lo que pueden, no lo que quieren. Y en el medio, entre lo que pueden y lo que quieren, está la resistencia organizada.
movimiento obrero desunido y desorganizado solo le es funcional a aquellos que quieren atacar a los obreros. Entonces hay que hacer un llamado a la unidad, a todos los dirigentes que dejen sus egos de lado, sus intereses sectoriales de lado, para defender nuestros ríos, nuestros mares, todo el transporte carretero, territorial, los cielos. Bueno, en Aeronáutico estamos unidos, sólidos, muy firmes de cara al reclamo y a la lucha que tenemos que dar. Así que la unidad de los gremios de transporte es muy positivo. Vamos a tener una reunión en estos días para definir cómo seguimos, y es esta idea a la cual está llegando su hora, ¿no? Que más allá de las organizaciones, los sellos y los posicionamientos políticos sindicales, no políticos partidarios, políticos sindicales, hay muchos compañeros que creen que estas políticas hay que combatirlas en unidad. Yo soy un convencido, siempre trabajé para eso, es una organización pequeña la nuestra. Yo no soy un dirigente que pueda hacer referencia a absolutamente nada, pero si este conflicto y nuestra actitud es funcional a que se unan diversos compañeros, bienvenido sea. Le damos la bienvenida al querido Pedro Peretti. Buenos días, Pedro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, compañeros? Salud y cosecha para todos y todas ahí los que están. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Sabes por qué queríamos hablar hoy contigo? Porque tuviste una entrevista muy buena con Camilo, que además bajé el audio y que lo mandé a reescribir, o sea, a pasarlo a texto, a desgrabar, porque me pareció, a pesar de que todos sabemos un poco de eso, me pareció brillante tu exposición de dónde empezó la grieta. Me gustaría que lo cuentes a tu manera, porque me parece que eso ilumina de una manera muy particular el conflicto del peronismo y el antiperonismo. Bueno, yo tengo la teoría de que la grieta empezó en marzo del 46, cuando Perón y Miranda decidieron crear el IAPI, que es el ente estrella de la etapa, que se dedicaba a capturar parte de la renta agraria para redistribuirla adentro de la Argentina, ya sea, y acá siempre es importante aclarar tres cosas, porque te dices, sacaba la renta agraria para industrializar el país. Una parte iba para industrializar el país, otra parte iba para contener los precios, porque compraba trigo con esa renta agraria para que los precios no aumentaran. Lo que se subestima siempre, y que se ve poco, es la lucha de Perón por el precio de los alimentos, lo que además certifica mi teoría de que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno frondicista, no peronista. Y la tercer parte de esa renta agraria, fue para financiar a través de la gerencia de crédito del Banco de la Nación Argentina, transformar a 50.000 arrendatarios rurales en propietarios, que fue una de las reformas agrarias más extraordinarias de toda América Latina y que también está absolutamente invisibilizada. Ahí empieza la grieta. Perón le metió la mano en el orto hasta el fondo a la oligarquía terrateniente argentina. No solo le capturó la renta, sino que también le sancionó una serie de políticas que le prohibían el uso a piacere de sus latifundios. Hizo realidad la doctrina social de la Iglesia. Puso la propiedad como un bien social. Entonces expropió, impidió desalojos, congeló arrendamientos, tomó una serie de disposiciones que, imagínate, para la oligarquía terrateniente que estaba acostumbrada, qué sé yo, hasta practicar el derecho de pernada, si querés, que de repente venga un tipo y le ponga límite, el estatuto del peón de campo, no podían utilizar a los seres humanos de alfombra. Después le dijo, no podés vender tu campo porque Prioridad de Compa tiene el arrendatario, no le podía aumentar el alquiler, no le podés esto, no le podés lo otro. Ese es el origen de la grieta realmente. Eso es lo que no le perdona hasta el día de hoy la oligarquía terrateniente al peronismo peronista, porque después
la oligarquía terrateniente argentina añora al peronismo menemista, a ese que destruyó la industrialización de la Argentina, destruyó 200.000 chacramitas, a ese le banca cualquier cosa. Pero al peronismo que ahora es kirchnerista, ese es el principal enemigo de la oligarquía terrateniente. Y le trasladó el odio a Perón, lo reencarnó con el que tiene ahora Néstor y Cristina, que representan la misma línea de pensamiento y de acción política. ¿Ves? A mí esa explicación me parece brillante. Y me parece autosuficiente. ¿Vos porque sos amigo mío? No, yo soy un testigo del peronismo, porque nací el 2 de octubre de 1945. Así que soy un testigo desde entonces. Desde que cuando era pibe estaba en la vereda y vino un tipo y me dijo, ¿tenés un vale para recibir el regalo de Reyes? No, toma, vas ese día al correo y lo elegís. Y así fue. Desde entonces que yo sostengo la teoría de que esos que fueron los únicos privilegiados de Perón en los años 40-50, cuando en los 70 vieron que no había forma de que lo dejaran venir a Perón y que el ejército respondía a Henry Kissinger, se armaron para traer a Perón porque le debían la felicidad de su infancia. Y les parecía una locura que su benefactor natural y de su familia, que vio crecer durante esos años, no pudiera traer a Perón nuevamente a la Argentina para ponerla en el lugar de privilegio. Recordemos que esa dictadura le pasó 28.000 millones de dólares al pueblo que no tenía un mango y ni laburo para que pagara sus deudas, que nadie sabe bien si te las tenían o no las tenían, y si las tenían, ¿por qué el pueblo iba a pagar la deuda de los empresarios? Así que hay una nobleza grande en el amor del pueblo por Perón, y nuevamente lo que están despertando Cristina, Axel, Gildo, Quintela, con su gestión, digamos, con el amor que se está poniendo. Incluílo también en esa lista a Guado, a Máximo, a Grabois. Sí, en esa lista tienen que estar todos. Hay que evitar la estigmatización del kirchnerismo, porque esa es la estrategia de la derecha. Bueno, fue la misma. Darle la cabeza a los dirigentes para que enfrenten a la Cámpora con Axel, a Axel con la Cámpora, a Grabois con la Cámpora, a Grabois con Axel, y todo así. Hay que salir de esa trampa. Esa trampa es la trampa de la embajada. Es la trampa del 70-30 que explicitó Horacio Rodríguez Larreta en agosto del 23 y que Mark Stanley le dijo hay que hacerla ahora. Es la trampa que dijo Larreta, tenemos que unir al 70% de la opinión pública para terminar, para destruir, hacer desaparecer al kirchnerismo. Esas son las palabras que hizo. Entonces, son momentos muy delicados en el campo nacional y popular. Sí, por eso es muy importante lo de Quintela. Yo recién escuché ahí una reflexión sobre Quintela, yo no lo conozco a Quintela. Ayer estuve con un funcionario de él en un debate en la Universidad de La Plata, me pareció muy interesante, y me parece muy interesante el camino de Quintela, que es el único, reitero, el único gobernador que inició transformaciones profundas en su provincia con la reforma constitucional y con las decisiones que toma con la economía. ¡El único! ¿Se entiende? Ahí Nora Lafonte quiere agregar algo. No, te quiero agregar lo que te quiero, Pedro. Vos sos un fenómeno, sos un fenómeno. ¡Es mutuo, Norita! Qué cosa maravillosa, sos un fenómeno, Pedro. Pero siempre explicas todo con esa claridad que tenés. Ahí Omar Seijo, que está acá presente, te quiere agregar algo, Pedro. Dale. Hay algo muy importante, Pedro, que dijiste con esa reforma agraria, vamos a darle el nombre como corresponde, cuando los productores, como tus padres, creo que también algunos muchachos de la Federación Agraria tuvieron la suerte. Hay algo muy importante que dijiste en cuanto al IAPI, por ejemplo. La pregunta es por qué dependía del Banco Central. Pues casualmente es una relación intrínseca.
¿sí? La economía, que no son las finanzas, la economía y la comercialización de los productos. Darle sentido ideológico a esos actos que son fundamentales para establecer. Y otro tema es que Perón terminó con el reencaje bancario, y ese reencaje bancario, al nacionalizar los depósitos con el Banco Central, fue destinado a financiar a todas las tierras que compraron los peones rurales, ¿sí? a las oligarquías criollas, a las oligarquías criollas que todavía siguen sufriendo la mitad de Latinoamérica, a las oligarquías criollas para que tuvieran sus propias tierras y podrían producir con esa potagma que era la tierra de quien la trabaja. Pero ese reencaje bancario hoy lo tenemos encima de vuelta, es un 33%, y los bancos hacen negocios extraordinarios porque nunca te dan un préstamo en la mano, sino que lo depositan. Y con ese reencaje bancario prestan cualquier depósito 12 veces y sacan un 500% de rentabilidad anual, de utilidades, malavidas porque no es lo correcto, eso es usura directa, ¿sí? Y nada, y nosotros seguimos pagando tasas bancarias de la Gran 7. Eso quería comentarte, que es un detalle muy importante, ¿no? Acá una oyente, Sara Lieberman, dice, no se olviden de Gildo. Claro, vale. Formosa, claro. No, pero además yo también quiero contarte algo. Sí, a ver, dos cosas. Lo que acaba de decir el compañero, coincido totalmente. Eso fue así. Perón lo que hizo, que para mí es una medida, Perón disolvió el Consejo Agrario Nacional, que era el ente que manejaba la tierra pública en la Argentina, que fue una creación de Bernardino Hormen en la década, a principios del 40, que era un buen proyecto. Pero Perón, ¿qué hizo? Disolvió y creó la gerencia de crédito agropecuario del Banco Nación, y le hizo dar esos redescuentos que dice el compañero al Banco Nación, y desde ahí solamente el Banco Nación liquidó 50.000 créditos para compra del campo. 50.000 créditos liquidó el Banco Nación con el procedimiento que marca el compañero. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque algo similar se hizo, pero no para la compra del campo, lo hizo Amado y Cristina cuando dieron los créditos del Banco de los créditos del Bicentenario, que en vez de dejar la plata dormida, el ELIC y todo lo demás, la pusieron con dos disposiciones que se olvidan todos, porque se olvidan. Cristina tomó dos disposiciones y que por eso también la quieren matar, porque la gente se olvida de todo lo que hizo. Le tomó, primero la disposición obligó a los bancos a prestar el 20% de sus encajes a las pymes. Por primera vez en mi vida vino el gerente del Banco Nación, del Banco Provincia de Santa Fe acá, a golpearme la puerta a ofrecerme un crédito. Me dice, tenemos la obligación, Pedro, qué sé yo, ¿viste? Te ponen esta obligación de dar un crédito a las pymes, a los productores. Que eso me contaba mi viejo que se había hecho en la década con Perón y con Ilía, también decía mi viejo que se había hecho. Era una cosa que vos decís, no lo iba a ver. Bueno, y después obligó a las compañías de seguro a invertir en la economía real. Hay cosas que tenemos que rescatar de nuestro propio gobierno que nos olvidamos y que son lo más importante de todo. Bueno, recuerdo durante el kirchnerismo la angustia de las mujeres que salían en defensa de sus campos por las hipotecas. Eso fue el menemismo, Martín. No, el que hizo las hipotecas en todo caso, pero el que juntó la guita para liberar de la lucha de las mujeres fue Néstor y Cristina. Néstor, claro. Néstor, en el año 2004, soy casi testigo de eso. Sí. El año 2004 hubo una reunión, Bussi, y yo la he publicado varias veces, Bussi y Néstor, porque quedaban de los creo que eran 60.000 deudores del Banco Nación, habían quedado enganchados, no me acuerdo si 20 o 40.000 deudores que tenían finiquitados sus campos. Entonces Néstor ahí pactó dos cosas también extraordinarias. Primero pactó financiar el primer congreso argentino y latinoamericano de uso y tenencia de la tierra que se hizo en Parque Norte. 2.000 tipos organizados por la Federación Agraria Argentina, 2.000 compañeros de toda América Latina discutiendo la reforma agraria, que lo cerró Eduardo Duhalde el Bueno, que dio un discurso memorable sobre la reforma agraria en la década del 60. Él y Tumini, que en ese momento Tumini era kirchnerista, ¿no es cierto? Humberto Tumini, sí. Se hizo kirchnerista. El Congreso, se hizo kirchnerista en la Oestergel.
Cuando Claro, me junté con bueno, Kunkel. A eso los había mandado Néstor como representante del gobierno para cerrar el acto, que era un acto multitudinario. Y lo otro que pactó ahí, según me contó Bussi a mí en ese momento, dice, vos sabés que estaba yo reunido con Néstor, y le digo, loco, tenemos acá no se lo remata a nadie, Bussi. Lo llamó a Alberto Fernández y le dijo, Alberto, redireccioná partidas del presupuesto general para el Banco Nación para que se le refinancie estos 40.000 productores y no se le vende y no se le remate a nadie. Y así se hizo y no se le remató a nadie. Había 12 millones y medio de hectáreas hipotecadas solamente en el Banco Nación de la época del Menemín. Mirá si se hicieron cosas a favor del campo. Mirá si se hicieron cosas. Bueno, como dijo, perdón, Martín, No, quería dale, Ricardo, dale. sumarme a lo que dijo Omar. Las oligarquías son permanentes y continentales. Hoy mismo estaba leyendo un dicho de López Obrador, México, que dice que a él lo que le importa de la reforma judicial, que es lo que está dividiendo en dos y por el cual le está trabajando, la reforma judicial es para bloquear, detener, reducir la acción de la oligarquía otra vez. Siempre la oligarquía. Y lo mismo está pasando en Colombia con la ley de las pensiones jubilatorias. La oligarquía contra Petro por las pensiones jubilatorias. En Perú lo mismo. Sí, en Perú lo Y la mismo. oligarquía también está acá en la Argentina. Y por supuesto, sí. Contra el peronismo, no contra el menemismo. Contra el peronismo kirchnerista. Ese es el principal que viene de la grieta. Ese odio viene de la grieta. Del 46 para acá viene. Que se aplacó durante los 90 cuando el Partido Justicialista fue el instrumento de ajuste del modelo neoliberal. Pero ni bien Néstor y Cristina retomaron las banderas originarias del peronismo, salió con todo. Eso es fundamental tenerlo en claro, porque el peronismo hoy por sí solo no significa nada. El peronismo hoy, ¿qué es el peronismo? Moreno. ¿Qué es el peronismo? ¿Pichetto? No, el peronismo es Cristina, es Axel, es Quintela, es Guado, es Máximo. Es la memoria, Pedro, la memoria. Gildo, sí señor, Gildo, que es un patriota de aquellos. Pedro, Y que también lo rebancamos. es la ideología que está en el cuerpo dogmático de la Constitución del 49 y es el pensamiento filosófico de tercera posición, distinto al capitalismo y al marxismo. Con todo respeto, porque cada uno tuvo su proceso. Pero es otra cosa, es una tercera posición. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando empiezan a decir ni yanqui ni marxista, yo lo interpreto que no es contra los yanquis, es contra nosotros. Y eso a mí me asusta. Te lo tengo que decir con todo respeto. La tercera posición es una cosa, yo adhiero absolutamente a la tercera posición y a la política internacional de Perón, que fue extraordinaria. Pero fue una política sin ideología, que tuvo que hacer contrato con los países del este, lo hizo, tuvo que darle un crédito de $2.000 millones a Cuba, se lo dio, llevaron los Ford Falcon, y se tuvo que poner a Helvar de ministro de Economía, que era del Partido Comunista, lo puso. Así que a mí cuando me viene ni yanqui ni marxista, empiezo a disparar. Con todo respeto, no es una expresión táctica, estoy hablando de lo ideológico. Me acuerdo de Mujica, me acuerdo de Ortega Peña, me acuerdo del Negro Lescano y me acuerdo de los 1.500 desaparecidos y muertos que tenemos del 75 al 76. Entonces, cuidado. Yo soy peronista, socialista latinoamericano, de Perón, Evita y de Néstor y Cristina. Todo lo demás lo miro con reojo. Pero hay que tener cuidado también con lo de Soros, ¿viste? Y los neocon de Estados Unidos, ¿Pero qué? Pero Soros somos enemigos de Soros. Son enemigos, Soros, más la oligarquía, los terratenientes. Esos son todos enemigos nuestros. La embajada norteamericana. Pedro Sánchez, que del PSOE en España también, decimos que tiene de socialista. También, la socialdemocracia también, pero no hay que comprar... ninguna división interna. Exógenas. No hay que comprar ninguna división interna. Del campo nacional y popular, ninguna división. Por eso nosotros, que nos hemos comido operaciones permanentes, por eso no estigmatizar, ni yanqui ni marxista estigmatiza, divide.
Saca, no estigmatizar a los compañeros. Por eso... Hay que pelear contra Milei y contra la derecha. No buscar fantasma en otro lugar, ni aliarse con los que defienden a la dictadura militar. Eso lo tengo re claro. Completamente. Ni yanquis ni radicales tampoco, Pedro. No, bueno, yo tengo un espíritu. A ver, yo me modero porque tengo a gente que quiero mucho del radicalismo, claro. Pero yo tengo una teoría muy concreta sobre el tema. Yo creo que Irigoyen fue la válvula de escape del modelo agroexportador, fue el presidente que tuvo más socios de la sociedad rural de ministros. Seguro. Aparte de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la Forestal, la masacre de Napalpí, que fueron todos en gobiernos radicales. Y el tratado de Aberdeen-Ollanarte, ¿no? También, que fue el preámbulo de Roca Los Russa. saludo porque me tengo que ir, pero les quiero contar que el otro día presentamos con Norita Lafón un libro extraordinario de Tete Romero, un gran cuadro del campo nacional y popular, ex ministro de Coque y Capitanía de Educación, una investigación extraordinaria sobre la masacre de Napalpí. Así es. Y el extraordinario rol que cumplió la política agraria del peronismo, porque lo pueden leer ahí en números y en cifras, lo que significó el primer gobernador peronista con el apoyo de Perón, Felipe Gallardo, el primer gobernador constitucional del Chaco, un gobernador extraordinario, que le expropió las tierras de la oligarquía. Así que le dejo un gran abrazo, compañero. Me sirve eso para sumar a Grabois, que no lo habíamos nombrado, y a Romero en ese caso. Te quiero, Pedro, te quiero. Gracias, compañero. Salud y cosecha para todos y todas, Fuerte abrazo. Muchas gracias, Muchas gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje